Acá voy a intentar a ver si se aprecia, si quedó funcionando o no. Ahí se ve cómo empuja. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy me encuentro iniciando un nuevo video. Tenía que continuar con el Fiat 125. Para los que vienen siguiendo de alguna manera mi contenido, había avanzado un poco con lo que eran las soldaduras, pero me encuentro con que hay un mal clima tremendo, o sea, como podrán observar aquí. Así que no puedo avanzar mucho, porque la verdad que lo que quería hacer era lijar un poco y después probar de ponerle más como ese antióxido a lo que es la chapa de la trompa, y seguramente encontraría más cosas para soldar. Así que lo que quiero compartir hoy con ustedes es un poco del material que grabé hace unos días, poquitos días nomás, mientras estaba haciendo también lo del 125, en el cual tuve que reparar lo que es el embrague de Cali, de la Dodge Fargo. ¿De qué se trata? Bueno, esa camioneta tiene embrague hidráulico, por lo cual comenzó con unas pérdidas en lo que sería el bombín, que sería el eje que tiene abajo, que impulsa lo que es el mecanismo del embrague cuando uno presiona el pedal. Ahora te voy a mostrar un poco cómo fue la reparación, aunque si bien nunca es del todo fácil, pero no fue tan complicado. Incluye un poco también parte del proceso, lo que es el purgado del sistema hidráulico, para que todo el embrague funcione. Bueno, esta es la situación. Como ya les conté anteriormente, el problema que tengo es una pérdida de líquido de freno. Puntualmente, luego ya de desarmar, detecté que era una pérdida en esta pieza, acá por estos lados. Ahí se puede ver que el pistoncito que tiene el bombín de embrague trabaja livianito. Y bueno, por acá, por esta área, estaba perdiendo todo lo que es el líquido de freno. En 2 o 3 días se vaciaba la cuba que contiene el líquido. A su vez que, bueno, en cualquier momento termina de romperse y se va a tornar imposible de utilizar. O sea, dificilísimo. Por otro lado, ya tengo el repuesto que voy a colocar. Acá tengo el bombín, que es nuevo. Y también lo que me ocupé de conseguir fue la manguera, porque si miramos, esta manguera, mirá en qué estado está. Es tremendo, súper deteriorada. Es una cosa, no estaba perdiendo por ahí, pero bueno, es algo que ya que lo desarmé, aproveché para cambiarlo y le pongo una ya en buen estado, para quedarme tranquilo. La manguera que lleva es el flexible que lleva es el que llevan los Dodge 500. Así dice el catálogo del cual lo pude obtener, del que puedo conseguir el repuesto. Bueno, está parcialmente armado, ya está puesto en la base. Ahora lo que me va a faltar es colocarlo en ¿cómo se dice? En la camioneta, y después conectar los caños, todo eso, purgarlo, y ya ahí estaría operativo nuevamente si todo sale bien. En ese área es donde va colocado. No sé si voy a poder filmar la colocación. Lo voy a intentar, pero la realidad es que hay muy poco espacio para acomodar la cámara mientras yo esté trabajando. Pero bueno, un intento voy a hacer. Bueno, ya está ajustado el bombín con sus 3 tornillos, el bombín de embrague. Bueno, ahora voy a pasar a colocar el flexible y luego de eso el purgado. Lo que es la colocación del flexible, creo que no voy a poder grabarlo porque realmente está en una posición incómoda, pero voy a tratar de después, ya una vez colocado, mostrarles cómo queda.
Voy a proceder a completar el líquido de freno, así después voy a purgar. Perfecto, ahí queda. Y acá abajo quedó así. No sé si se llega a apreciar. A ver ahí. Ahí se ve un poco. Esta de acá, este es el purgador. Ahí. Bueno, este fue el flexible que cambié también. El cilindro. El bombín digo nuevo. Y bueno, ahora lo que voy a intentar es purgar así veo si levanta pedal o no. Y ya sí, a ver si ya tengo embrague. Esta parte se me dificulta un poco. Bueno, lo primero que voy a hacer es abrir el purgador. Acá tengo la llave que es 10 en este caso. El purgador está milimétrico. Ahí. Y acá tengo esta manguera que voy a poner en la punta del purgador. A ver si así evito desparramar mucho más líquido. Pero bueno, vamos a ver. A ver si puedo tirarlo a esta lata que estoy acomodando acá. A ver si funciona. Y si no, bueno. Voy a poner una manguera más fina también. Haciendo un lío. Se fue una llave adentro. Adentro de mi lata se fue una llave. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahora se ve. Ahí se ve. Manguera colocada. Y hay que ver si... Voy a abrir un poquito más el purgador. Ahí. Pero hasta ahora no tenemos líquido. No sé si se llega a ver cómo aproximadamente por ahí está caminando el líquido de freno. Cuando ya sale sin ningún tipo de burbuja, la verdad que no pude filmar bien todo el paso de conexión, pero cuando ustedes vengan que la manguera ya no tiene ningún tipo de burbuja, entonces ahí ya se quedan tranquilos. Y traten de que esto no ensucie ningún lugar, porque levanta la pintura el líquido de freno. Esa es la parte negativa que tiene. Así que yo por lo que veo ahí es posible que ya funcione. Lo voy a cerrar ahora. Y... a ver qué llave es esta. Ah no, 3/8. Esta la que es 10 acá. Yo voy a cerrar esto y voy a ir a probar el pedal. Ahí va. No está enfocando bien. Pero... esto lo que tienen que hacer es... presionan... colocan el líquido de freno como hice anteriormente. Y ¿cómo es? Apretar un par de veces el pedal de freno y después de eso lo que hacen es abrir el purgador y dejan que salga el líquido de freno hasta que ya salga sin burbujas. Lo van a ver en la manguera transparente eso, que al principio es puro aire y después ya es solamente líquido de freno. Ahí estoy terminando de ajustar y voy a ir a probar el pedal. Voy a ver si tiene pedal. Muy poco, pero ahí está tomando. Ahí ya se puso firme. Sí, ahí está firme. Voy a verificar si tiene líquido de freno o si falta completar. Como podemos ver, bajó bastante. Así que ahora lo que voy a hacer es completar ese líquido para quedarme tranquilo de que ya está listo para poder ser utilizado.
Una información de utilidad también es que si les chorrean la chapa al líquido de frenos, pueden tirar agua como para cortar los efectos corrosivos del líquido de freno. Lo hacen en forma inmediata y cero riesgos. Un poco nomás, nada exagerado para no dañar otra cosa. Acá voy a intentar a ver si se aprecia si quedó funcionando o no. Ahí se ve cómo empuja el pistón del bombín, el embrague. Faltaría probarlo en movimiento. Y con eso haríamos por finalizado exitosamente la tarea. Mira, ya le di marcha. Ahí voy a intentar poner primera. Nos vamos a dar cuenta en las piedras. Suelto el freno a mano. Ahora vamos a probar a ver si arranca. Si avanza, igual ya la primera ya entró, así que... Sí. Bueno, y frena bárbaro, como siempre. Así que un poquito marcha atrás. Ahí entró la marcha atrás. Marcha atrás. Excelente. Bueno, así que como habrán visto, finalmente quedó todo en orden, quedó purgado, funcionando como debe, como corresponde, lo cual nuevamente voy a considerarlo un éxito. Espero que si tengas un vehículo que tiene también como el embrague hidráulico, este contenido te sea útil y la verdad que lo puedas aprovechar, y cualquier cosa podés consultarme en los comentarios y vemos de qué manera te puedo llegar a dar una mano, porque es una falla frecuente esta de que empiecen a perder. En este caso por lo menos no se había quedado completamente sin pedal, pero bueno, como comenté en el video, cada 2 o 3 días había que volver a completar la cuba de líquido de freno, ¿verdad? Bueno, llegado hasta aquí, quiero agradecerte haberme acompañado. Te espero en el próximo video. Espero ya nuevamente volver con el Fiat 125, pero si no es así, quizás pueda compartir con ustedes cómo está armado el sistema de frenos de la Dodge Fargo, que me parece también un contenido que puede ser interesante porque es una camioneta que frena muy bien realmente, a pesar de los años que tiene, y quizás sea una modificación, porque está modificada en ese aspecto, sea una modificación que quienes tengan vehículos así clásicos, antiguos, puedan, y todavía no lo han hecho, porque sé que muchos lo han hecho, no lo han hecho, puedan encararlo y se animen para mejorar los frenos de su vehículo. Bueno, nuevamente muchas gracias por haberme acompañado, los espero en el próximo video, un abrazo grande y que tengan una excelente semana.